Vamos a hablar sobre el shekel, el medio shekel, y sobre el censo de cada persona empadronada a partir de 20 años y de lo que implicaba eso. Y muchos pueden basar justamente el estudio en ese punto de vista sobre la parashá. Otros pueden hablar, o podríamos hablar también, sobre el becerro de oro y cómo ese pecado sigue hasta el día de hoy. Ese es otro punto importante con respecto a esto. Otros enfocan esta parashá en la intercesión de Moshe y cómo la intercesión de Moshe toca el corazón de Hashem y da una segunda oportunidad acompañado de los 13 tributos de misericordia del Eterno. Otros podrían plantear sobre las segundas tablas que el Eterno, con su bondad y su misericordia, renueva el pacto con nuestro pueblo Israel. Eso sería un punto bastante importante. Y otros podrían decir o podrían enfocar esta parashá con respecto a cómo el rostro de Moshe resplandecía sobre todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué punto tomarlo? Como estamos en un tiempo anti-Mashiach, como ya yo los distintos temas de cada parashá, me gusta enfocarlo en lo cual el Eterno nos ha dado algo para acercarnos a Él, que es Mashiach y que es Yeshua, enfocado desde la Torah, como un resumen en el Brit Hadashah. Es importante que el medio shekel para los empadronados, para los escogidos, era una forma de santificación del pueblo con el Mishkan. Ojo a esto, por favor escúchame bien. Hemos estado hablando de la construcción del Mishkan. Hemos estado hablando de las ofrendas de todo el pueblo para la construcción del lugar donde la presencia de Hashem iba a habitar en medio del pueblo de Israel. Hemos hablado sobre el orden sacerdotal, las vestiduras de los sacerdotes, la consagración de los sacerdotes para el orden del Mishkan. Pero ¿dónde queda el pueblo? Nos dice la parashá de esta semana que el medio shekel era entregado como una forma de santificación para el Mishkan de cada persona. O sea que es importante que cada persona sea parte del Mishkan. Es importante que cada persona, el lugar donde habita la presencia de Hashem, donde el pueblo se congrega para que la presencia de Hashem esté en medio, se involucre y ayude que el Mishkan sea y esté en orden. Amén. ¿Cuántos creen que este lugar físico es nuestro Mishkan? Es el lugar donde tenemos justamente la presencia de Hashem cada Shabbat que nos gozamos, los lunes en la oración, las veces que se dan las clases y también cuando venimos, porque yo creo que cada persona que llega, aunque sea 5 minutos, está en su asiento y eleva una plegaria a Hashem, porque este es un lugar donde nos reunimos para que la presencia de Hashem sea glorificada y santificada en este lugar. Amén. Si me pueden acercar una hoja que tiene unas cosas anotadas, por favor, que la dejé ahí encima. Con respecto a este tema, hay unas cosas que son necesarias en este lugar. Y el rabino hizo un listado de las cosas que son necesarias para este lugar. ¿Ok? Gracias. No, esto no.
Y estas cosas están anotadas y el deseo de todos nosotros es poder colaborar. Entonces se hizo un listado con estas cosas que son necesarias. ¿Para qué? Para que se van a colocar en la cartelera de la cocina y la persona que sienta en su corazón poder colaborar con bombillos LED, sale la cantidad, tapa para el baño, toma corrientes, café para las clases, azúcar para las clases, vasos plásticos, productos para limpieza, ¿ok? Y ahí están desglosados completamente. Entonces, este listado que está aquí va a estar en la cartelera que está allá al fondo, para que por favor, si sale de su corazón, anótese para que pueda colaborar con este Mishkan, para que dé su medio shekel, ¿no? Es una bendición que podamos ser tomados en cuenta para que podamos santificarnos, porque el Eterno nos ha santificado. ¿Para qué? Para nosotros ser parte del lugar donde se santifica el nombre de Hashem. Amén. Que sea una bendición siempre, dar con alegría. Creo que es el sentido de todo esto, ¿no? Santificamos el lugar y nos santificamos nosotros. Exactamente. Entonces, el sentido por el cual el Eterno nos da un lugar para santificarlo es para que nosotros tengamos un sentido de pertenencia. Diga pertenencia. Nosotros pertenecemos a este lugar. Nosotros pertenecemos al pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen? Si usted pertenece al pueblo de Israel, me imagino que usted tiene que cambiar su chip, usted tiene que cambiar su metodología. Todo lo que había aprendido de una forma occidental, ahora verlo desde una perspectiva y desde un lente hebreo. Amén. Muchas veces se dice, ¿qué va a hacer la congregación mesiánica, la congregación que está en las raíces hebreas, con respecto a los nuevos tiempos que se están viviendo? El Eterno ha tocado el corazón de cientos de personas a nivel mundial, donde se están acercando a la Torah y se están acercando a Israel. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Será hablar en lenguas? Pregunto, ¿será hablar en lenguas? ¿Usted lo cree que ese sea el llamado? No. ¿Por qué? Porque la congregación que el Eterno ha permitido, como la iglesia, ya ha hecho ese trabajo. ¿Será la evangelización como tal? ¿Usted cree que sea así? Hay mucha discusión con respecto a este tema. Ya el Eterno ha usado a la iglesia, por decirlo así, para hacer ese trabajo. ¿Están conmigo? Me están mirando así como bueno, este es un tema fuerte. ¿Ah? ¿Para qué estamos siendo llamados nosotros? Nosotros no nos podemos quedar en viejos paradigmas, en cosas en que el Eterno ha usado ya a la iglesia para algunos motivos. Para el mover espiritual, ya la iglesia se ha encargado de ese motivo. ¿Cuál es el llamado de las raíces hebreas? ¿Cuál es el llamado de los que han entrado en la Torá con la lente y perspectiva hebrea? Primero, aprender hebreo. Amén. Y les insto a que estén con el Moré David Ponce, que da unas clases excelentes. Estamos a tiempo, son los días lunes. Hay 2 horarios, de 2 a 3 y de 5 a 6 de la tarde. Por favor, no deje de venir. Si usted, ¿cuántos quieren aprender hebreo? Amén. ¿Y cuántos han dicho, oye, es que yo estoy en las raíces hebreas, voy para la congregación, voy para la Cajal, para la sinagoga, como usted le quiera decir? Tengo tantos años asistiendo y aún no aprendo bien el hebreo. Pues déjeme decirle que ahora tiene la oportunidad de hacerlo. Y si tiene la oportunidad de hacerlo, tiene el lugar y usted puede apartar su horario, pues ya queda de usted hacerlo. ¿Qué excusa más puede haber? Ya no hay más excusa. ¿Por qué es tan importante? Porque justamente vamos a verlo con un lente
y una mentalidad hebrea. Y ese, déjeme decirle, que es la misión de la congregación mesiánica, de la congregación de las raíces hebreas de la fe. Es ver la Torá, al Mashiach y el mensaje, la Besorá de Mashiach con una lente hebrea. Y desprenderse de la mente occidental, del pensamiento griego y del pensamiento romano. Si el Eterno lo ha permitido, no para que usted se monte en una tarima y señale y acuse, tú eres griego, tú eres romano, o tienes esa visión. No, con amor, como enseñaba Mashiach. Porque si Mashiach tenía todo el conocimiento, si Mashiach, siendo soberano, se hizo siervo, Él enseñaba con amor, aún teniendo todo el conocimiento. Y si usted tiene el conocimiento hebreo y está estudiando y profundizando en la raíz hebrea, cuando a usted se le cruce una persona cristiana y que tenga ese sentir y que quiera aprender, pues tiene que hablarlo con amor, como lo hacía Mashiach Yeshua, que es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Yo quiero enfocarme en esto con Mashiach. Y me gusta mucho, por favor, vayamos a esta lectura de la Parashá Shemot, los que trajeron su Biblia, su Tanaj, como lo quiera, si lo tiene digital. Ahora, si no traje nada, quiere decir que usted está desarmado. ¿Ah? No, que eso es cristiano. No. Déjeme cosas, eso no es cristiano. Usted tiene que estar con su palabra en la mano. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros decimos en este lugar está basado en la palabra de Hashem. 33. Éxodo, Shemot 33. Versículo 17. Vamos a leer desde el 17 al 23. Dice: y el Eterno dijo a Moshe: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Entonces él dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Hashem? Amén. Bueno, seamos como Moshe. Seamos como Moshe. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Por favor, interpretemos esto con mucha cabana. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre del Eterno. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Y añadió Hashem: he aquí un lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca. La peña es lo mismo, es un sinónimo. ¿Sobre dónde va a estar Moshe? Sobre la roca. Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca y te cubriré con la palma de mi diestra hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Amén. Qué palabra tan hermosa. Aquí hay algo
profético y tremendo. Dice que para sentir la gloria de Hashem, para poder tener contacto con la gloria de Hashem, debes estar afirmado en la roca. Y la roca es Mashiach. La roca son las dos tablas de piedra, de roca, que permanecen como la palabra de Hashem sostiene el universo entero. ¿Están conmigo? Mashiach es la davar, la palabra, lo que conocen como el logos, el verbo del eterno mismo que sostiene todo el mundo espiritual y mundo físico como uno solo. Y tratar de minimizar al Mashiach como solamente un nombre es un gran error. Porque Hashem iba a habitar en medio de nosotros. Y Mashiach justamente es la parte visible del Hashem invisible. Como lo dice el libro de Colosenses. ¿Están conmigo? Por favor, acompáñenme. Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy siento, de verdad se los digo, la presencia del Eterno en este lugar. Primera de Corintios 10, que fue la lectura que hicimos el día de hoy en el Brit Hadashah. Voy a repetirla porque me parece que es muy profunda. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron inmersos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Pero Elohim no se agradó mucho de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mashiach, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos. Antes bien, juntamente con la prueba, proveerá también la salida para que podáis soportar. Baruch Hashem.
Qué palabra tan hermosa. Déjame decirte que toda prueba que tú estés pasando ahora, Hashem tiene una salida para ti. Déjame decirte que cuando Moshe estaba en el monte y el pueblo empezó a desfallecer, diciendo: ¿dónde está Moshe, el que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está él? En medio de que el pueblo de Israel estaba haciendo una cuenta de Homer, una cuenta de elevación, una cuenta de santificación. ¿Para qué? Para que le fuera entregado el máximo premio, la Torah, la voluntad de Hashem. Déjame decirte que cuando el hombre está a punto de recibir la bendición de Hashem, el tentador está ahí para pecar, para que el hombre peque y para que el hombre pierda esa bendición del Eterno. Déjame decirte que cuando estás en medio de una circunstancia, cuando estás en medio de un problema, van a venir tentaciones para que desconfíes del Eterno y para que veas una solución humana delante de ti. Y cuando tú veas esa solución humana y prestes tus ojos para esa solución humana, déjame decirte que vas a perder la bendición que viene de los cielos, de parte de Hashem. Hermanos, hermanas, qué importante es que nosotros tengamos paciencia y sepamos esperar en el Eterno. ¿Por qué? Porque Él siempre dará una salida a cualquier problema que te estés enfrentando. Déjame decirte que si estás pasando por un problema financiero, confía en Hashem. Ora al Eterno, confía en Él, porque primero Él no te va a avergonzar delante de los hombres. Segundo, Él te va a proveer de todo lo que necesitas. Y si eres una persona agradecida y esperas en Hashem, el Eterno va a abrir una puerta que está llena de bendiciones y solamente darás gracias porque me has permitido esperar y ganarme esa bendición. ¿Usted quiere ganarse la bendición y ver la gloria de Hashem? ¿Usted quiere? Pues esté firme en la roca que es Mashiach. ¿Y qué es lo que nos ejemplifica a Mashiach? La obediencia. Y el que obedece a Hashem recibe la gloria y es exaltado como lo fue Mashiach y como lo es Mashiach. Baruch Hashem. Nuestra confianza, nuestra obediencia debe ser firme. Diga firme. La obediencia, diga la obediencia. La confianza debe ser firme. Como Mashiach es firme, como la roca es firme. La definición de roca en el hebreo es Selah, rocas, Selaim. ¿Es así, More? Sí, me equivoco, estoy recibiendo las clases y perfeccionando con el More. ¿Ah? No se pierda la bendición de las clases de hebreo, por favor. Que cuando usted empieza a saborear de poder decir, hablar y pensar, pues déjeme decirle que su panorama va a cambiar también. Selah, Selaim, roca, firmeza. Vamos a tomar unos simples ejemplos de lo que es la roca y cómo representa al Mashiach. Esa roca, eso que físicamente vemos como algo firme, algo inconmovible, representa al Mashiach en todo momento. Como las tablas que son de piedra, que son de roca, representa también al Mashiach. Por favor, busquemos en Salmos capítulo 89, porque todo lo estamos basando en la palabra del Eterno. Yo sé que muchas veces yo me pongo a hablar y me pongo a disertar y bueno, ¿y en qué está basando? Bueno, hoy vamos a basar, vamos a fajarnos aquí.
89. Versículo 26. Es corto, pero es hermoso como toda la palabra. Dice: Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Elohim y la roca de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estamos hablando que la roca representa la salvación. O sea que quiere decir que cuando nosotros vemos en la Torá, en la Tanaj, cada vez que salga roca representa a Mashiach. Diga Mashiach. Firmeza, obediencia. Porque la roca de mi salvación. Con la roca se trató de tapar el cuerpo del Mashiach y la roca fue movida, así como Mashiach fue movido. Salmos capítulo 62. Busque allí donde está, Salmos capítulo 62. Versículo 2 dice: solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto refugio, no resbalaré mucho. Wow, qué hermosa esa palabra. Mi alto refugio y no resbalaré. Es mi firmeza, la roca de mi salvación. Ese mismo salmo, versículo 7. En Elohim está mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Elohim. Mira, cuando leemos esto en los salmos, nos dice que esa roca que nos afirma, que nos acerca, la misma roca que le dice el Eterno a Moshe: si quieres ver mi gloria, afírmate a esa roca, representa al Mashiach. Y déjame decirte que muchos de los que están hablando de las raíces, que hablan del hebreo ahora a través de Yeshua, quieren muchas veces darle más importancia a Moshe, a la palabra que le fue dada a Moshe, la interpretación de Moshe, como la ley, como lo que representa el judaísmo. Pero el Eterno le está diciendo a Moshe: si tú quieres ver la gloria, si tú quieres estar delante de mí, tú tienes que estar afirmado en la roca que representa a Mashiach. Si no, no puedes ver mi gloria. Así que cualquiera que pretenda ver la gloria de Hashem tiene que estar afirmado en la roca que es Mashiach, como lo estamos viendo en la parashá de hoy. Yo cada vez creo en mi corazón que cuando entramos dentro de las raíces hebreas, cuando profundizamos el mensaje con el lente hebreo, más es quitado el velo y se nos muestra a Yeshua como el Mashiach de Elohim, como el pacto renovado del Eterno, un pacto que se renueva día a día, día a día. ¿Saben por qué? Porque de la roca sale una fuente de agua de vida eterna que sacia nuestra sed. Baruch Hashem. Qué hermosa es la palabra del Eterno. Busquemos, por favor, Isaías capítulo 28. Busque ahí en la palabra para que lo lea junto conmigo. Isaías
capítulo 28. Miren qué hermoso lo que dice aquí. Como lo digo siempre, la guinda del pastel. 28:16 dice: por tanto, Adonai el Eterno dice así: he aquí, yo pongo por fundamento en Sión una piedra, una roca, una peña, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea no será conturbado, no será conmovido, no será perturbado. El que dice ahí, el que crea. ¿Y quién es esa piedra angular? ¿Quién es esa roca angular puesta en Sión? Mashiach, Yeshua, es esa piedra angular. Amén. Debería estar saltando de alegría, porque ese Mashiach es el que habita en nosotros. Ese Mashiach es el que nos acerca. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la roca para ver la gloria de Hashem. ¿Cuántas veces usted se inclina en sus momentos de intimidad con el Eterno? ¿Y cuántas veces usted le pide: quiero ver tu gloria, te quiero sentir? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han dicho esas palabras? Quiero sentirte, Hashem. Quiero tener esa experiencia contigo. Pues déjame decirte que si quieres ver la gloria de Hashem, tus pies deben estar cimentados en la roca, en Mashiach, cual es nuestro refugio y la roca de nuestra salvación. ¿Y qué representa el Mashiach? Representa la Dabar, la palabra de Hashem de salvación como renovación de pacto. Así que ahora, cada vez que usted quiera ver la gloria de Hashem, se va a acordar de la parashá Kitizá del día de hoy, donde el Eterno le dice a Moshe: si quieres ver mi gloria, tienes que estar cimentado en la roca, en la hendidura de la roca. Y más aún, el Eterno lo confía con más amor. La bondad, Él dice que va a poner toda su bondad delante de ¿quién? Del que tenga sus pies firmes en la roca. Más aún nos dice que su diestra nos va a cubrir y proteger de su misma gloria santificada. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo y de justicia. Y si hay algo de pecado podemos perecer, pero Él es tan bondadoso que nosotros, firmes en Mashiach, en la roca, nos cubre y nos protege con su diestra. Baruch Hashem. Qué hermoso es el amor del Eterno. Los que están pasando pruebas el día de hoy, los que hemos pasado pruebas fuertes en el pasado, podemos testificar, dar testimonio que cuando hemos confiado en el Eterno completamente, hemos visto la salida, hemos visto la solución, hemos visto la misericordia de Hashem manifestada en nuestras vidas. ¿Cuánto más podemos dar testimonio para los que están pasando prueba y decirle: Hashem es fiel? Diga: Hashem es fiel. Hashem es fiel. Y su palabra se cumple, su bondad se cumple, su misericordia se cumple. Pero no olvidemos que nuestros pies tienen que estar afirmados en la roca que es Mashiach, la Dabar, la voluntad, en obediencia en todo momento. Si queremos acercar la venida de Mashiach a toda la humanidad, nuestra misión
con la lente, la lupa hebrea, es justamente darle a conocer a todos los pueblos que la obediencia en Mashiach, la obediencia de los mandamientos es lo que va a hacer que acerque la venida de Mashiach. Nuestro deber, nuestra misión para todas las personas que se nos acercan es decirle: todos los mandamientos de Hashem están vigentes y debemos obedecerlos. Amén. No que por la gracia ya todo fue cumplido con Mashiach y entonces yo vengo y me pongo en un chinchorro, me echo aire y me olvido de todo. No, eso no es así. Debemos ocuparnos de las viudas, de los huérfanos, del levita y del extranjero. Con Mashiach y Yeshua también fue igual. Tocan la puerta, Él abre. Señor, Señor, aquí estamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre llevamos la palabra. Pero me diste de comer, me visitaste, te ocupaste del que más lo necesitaba. ¿Acaso eso no está escrito en la Torá? ¿Acaso eso no está escrito en los profetas? ¿Acaso Yeshua está enseñando algo nuevo? No. Yeshua lo que nos está diciendo es que la obediencia, la misericordia es más importante que cualquier sacrificio y cualquier cosa que tú puedas hacer. Amén. Amén. Romanos, por favor acompáñenme al libro de Romanos. Capítulo 9. Para los que malinterpretan a Rav Shaul, nada más con el título, la mayoría de las Biblias, este título del capítulo 9, versículo 30 dice: el fin de la ley. Y nuestro castellano a veces es muy extenso, pero también a veces muy impreciso, o a veces un poquito corto, o a veces nuestra mente es corta. A lo mejor la palabra está bien dicha, pero nosotros no la interpretamos adecuadamente. Y a veces el que la interpreta dice que es la absoluta verdad de lo que él interpretó, y entonces se forma una doctrina. Pero la palabra de Hashem es perfecta. Si el Eterno te permite interpretarla, es porque déjame decirte que es una fuente de agua vida eterna. Quiere decir que la interpretación que te da hoy no es la misma interpretación que te va a dar en un año después, o 4 años, o 5 años después. ¿Por qué? Porque Él siempre va a emanar vida de esa palabra que Él ha dado. Así que usted nunca diga: bueno, yo interpreto esto y esto debe ser la verdad absoluta. No, porque la verdad de Hashem se renueva día a día. Amén. Capítulo 9, versículo 30 dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia. La justicia es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley, en la Torá, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí,
pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando esta porción? De Masías, Yeshua. Porque la piedra angular, la piedra de los constructores, la piedra que ha sido despreciada por los mismos constructores, ha sido también piedra de tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que es piedra de tropiezo? ¿Quién se ha tropezado una vez con una piedra? O con un obstáculo y ha caído. ¿Cuánto nos ha pasado? O un escalón, una escalera, o una concha de mango, un juguete de bebé. ¿Quién ha pisado un Lego? O una famosa de esas lucecitas navideñas. ¿Quién ha pisado una de esas viejas lucecitas? Ahí hay una unión entre el Yeser Hatov y el Yeser Hará. Porque dices un poco de cosas y después te arrepientes, ¿no? Ahí cuando decimos, estamos en la carne aún, ¿no? Tenemos esa lucha allí. El que solamente obedece para cumplir por obra, esa piedra, el Mashiach, se vuelve un tropiezo. Quiero que a ver si puedo darme a entender con lo que voy a decir. La Torá, los mandamientos, fueron escritos en unas tablas de piedra. Mashiach representa esta piedra. Mashiach representa la roca. Oído el tambor. Si yo solamente voy por obra, mis ojos se van a cerrar. La venda me va a cubrir. Y voy a tropezarme en esa roca. Pero si yo creo en la roca y que mis pies están afirmados en la roca, todo el que cree jamás será conmovido, jamás perecerá, jamás será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué tremenda es esta palabra! Porque nos está confirmando que Mashiach, la palabra, no solamente es algo de obra, sino de fe, de emuná, de creer. Y cuando nosotros creemos y obedecemos en obediencia, nunca seremos avergonzados delante de nadie, ni delante del Padre, Baruch Hashem. Si nuestros pasos están firmes, creyendo con emuná en todo momento, seremos cual piedra acompañando a la piedra angular para levantar el Beit HaMikdash que el Eterno quiere. Usted es importante. Usted es una piedra fundamental también para la construcción de ese Beit HaMikdash. Cuando leíamos en Salmo, dice el Eterno, yo pondré una roca probada. ¿De quién está hablando? De Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua fue probado en todo. Y fue obediente hasta la muerte. ¿Qué nos dice esto? Que debemos ser obedientes. Ahora cada vez que usted diga obediencia, va a poner como referencia la roca. Cada vez que usted diga obediencia, está hablando de el Mashiach, que fue el autor de la obediencia. ¿Para qué? Para que sea exaltado y glorificado. ¿Cómo así?
Si nosotros somos coherederos, si nosotros esta Neshama, esta vida, este espíritu que tenemos, sea glorificado y sea elevado, debemos ser obedientes como Mashiach. ¿Para qué? Porque Él es la primicia, Él es el primogénito, el primero que se iba a levantar por obediencia. Cuanto más nosotros seremos levantados juntamente con Él por obediencia. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Hashem afirmando nuestros pies en Mashiach. Amén. No perdamos nuestro norte. El rabino está dando unas clases excelentes, unas disertaciones el jueves con respecto al tema Mashiach dentro del Talmud. A Mashiach como la representación de la roca de salvación de nuestro pueblo Israel. Sí, que nuestro pueblo Israel ha tropezado. Sí, que ha sido vendado. Pues déjenme decirle que estamos en los últimos tiempos, porque la venda está siendo quitada y mucho de nuestro pueblo Israel está viendo a Yeshua el Mashiach. Amén. Y claro que va a haber oposición, por supuesto que sí, y no la hubo en nuestro pueblo Israel. No se levantaron para decir queremos un becerro, queremos unos dioses como Egipto. Cuando Moshe estaba intercediendo por nuestro pueblo Israel, dice, si tú vas a hacer eso con el pueblo de Israel, mire qué tremendo. Por eso es que Yom Kippur es algo que representa constantemente a nuestro pueblo Israel. Es el día más sagrado para nuestro pueblo en cualquier rincón del mundo. Moshe le dice, bórrame del libro. Wow. Mire, hay que ser valiente para estar delante del Eterno y decirle eso. Mira hasta dónde llega la intercesión de Moshe, el amor que él tiene por el pueblo. Seamos como Moshe, que nos duela cada uno de nuestros hermanos, que nos duela lo que está aconteciendo con cada uno de ellos. Que tengamos misericordia. Esa bondad y esa misericordia que Hashem le está dando a Moshe es la misma que Moshe está demostrando por todo el pueblo de Israel, donde es capaz de decirle al Eterno, bórrame del libro. Wow. Y Hashem, ¿qué es lo que le dice? No te voy a borrar, pero el que ha pecado contra mí será borrado del libro. Repito, el que ha pecado contra mí será borrado del libro. ¿Qué acabamos de leer en Romanos? Cuídese de no caer. Cuídese de no caer. Esperemos en el Eterno. Tengamos paciencia y no caigamos como nuestro pueblo Israel en ese becerro de oro, porque hasta el sol de hoy tiene sus consecuencias. Cada vez que viene Yom Kippur, todo nuestro pueblo Israel se reúne como un uno, como un ejad. ¿Para qué? Para que su nombre no sea borrado del libro del Eterno, porque a lo mejor ha pecado contra el Eterno. ¿Están conmigo? Ojo, Rav Shaul está hablando a los que son creyentes en Mashiach. Cuídate de no caer. El libro de Hebreos es claro, nos dice lo que representa Mashiach como el sacrificio perfecto, permanente y por todos los tiempos. La sangre de Mashiach entra en el tiempo de Hashem, o sea, en una zona atemporal donde no existe el tiempo finito. Hashem no tiene tiempo, eso es parte de la creación. El tiempo es lo que nos consume, el tiempo es lo que nos arrebata muchas veces las bendiciones. Pero así lo hizo el Creador.
La sangre del Mashiach, el sacrificio del Mashiach representa justamente el tiempo atemporal. Y la salvación es solamente para los que del tiempo de Mashiach para acá, como se ha separado la historia desde la era cristiana. No. La sangre de Mashiach es para todos los tiempos. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque es la roca eterna, la roca de salvación, la roca del refugio para todo el mundo, para Israel y para el resto de la humanidad. Eso representa el Mashiach. La justicia siempre tiene que ir acompañada de misericordia. Hermanos, dice la Torá que el Eterno va a posar toda su bondad y misericordia delante de Moshe. Moshe intercedía por su pueblo, por bondad y misericordia. Somos capaces de decirle al Eterno que borre nuestro nombre del libro por amor a otros. ¿Seríamos capaces de decir una frase así? ¿O solamente buscamos nuestra salvación? ¿Hasta dónde es capaz de llegar la misericordia que ha puesto el Eterno? Si Mashiach es nuestro ejemplo a seguir, su vida no la tuvo como alta ganancia, la perdió completamente por amor a ti y a mí. Fue capaz de dar su vida, entregar su sangre, entregar lo más precioso, porque lo más precioso que tenemos es nuestra vida. Y fue capaz de darla todo por amor a ti y a mí. ¿Cuánta más misericordia puede haber? Por eso es que Mashiach representa la roca de nuestra salvación. Que siempre estemos firmes, que siempre estemos anclados en la hendidura de la roca que es Mashiach. Que podamos ver la gloria de Hashem. Que podamos ver la gloria de Hashem siempre afirmados en la roca que es Mashiach. Si queremos ser santificados, debemos santificar en todo momento. Si queremos ser parte de nuestra Kahal, debemos participar de las cosas que representan nuestra Kahal. Debemos tener misericordia de las viudas, debemos tener misericordia del huérfano, debemos tener misericordia de los levitas, debemos tener misericordia del extranjero. Hermanos, ya para culminar, que seamos contados como el remanente fiel para el Eterno. Estamos en los tiempos, en los últimos tiempos. Y cuando leemos el Apocalipsis, por decirlo así, nos habla y nos dice sobre un remanente que va a quedar. Déjame decirte que seamos contados como ese remanente. Que estemos firmes. Que seamos fieles, que a pesar de las pruebas que estemos pasando, que a pesar de que veamos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, permanezcamos firmes, que salgamos de la idolatría de Egipto, que no nos acordemos y queramos hacer las cosas que hacíamos en Egipto. Por favor, no sucumbir ante el pecado que nos tenía atado al talón de Aquiles de cada uno de nosotros. No volver a errar, no volver a pecar con sentido. Porque como dice el libro de Hebreos, un sacrificio perfecto que representa Mashiach, ¿qué queda para los que aún pecan
y pisotean la sangre del Mashiach, ya no hay sacrificio que los pueda representar, solamente queda el crujir de dientes. Tengamos paciencia, esperemos en Hashem, que todas las pruebas que Él nos pone tiene una salida y solamente su tiempo es el que nos permite estar presente. La roca representa nuestra firmeza. Si queremos avanzar, ver la gloria de Hashem y ver la respuesta de Hashem, estemos firmes y no caigamos. Shabbat Shalom. Bueno, me despido para nuestros amigos de Instagram y también en YouTube. Gracias por vernos, participar con nosotros, escribirnos y darnos el like. Sea una bendición para sus vidas y que podamos vernos en una próxima oportunidad. También puede compartir nuestra publicación. Shalom para la gente de Instagram.